Muy buenas, querida audiencia. Aquí Nicolás Merino, quien les habla, en otro capítulo de este podcast, nuevamente con Luis Bielma, por sobre todas las cosas, gran amigo, pero también un gran crítico, el mejor quizá en Chile, al menos hoy. ¿Cómo estás, Luis? Bien, súper, siempre motivado para hablar de temas como los que nos trae el día de hoy, porque es, bueno, yo creo que música que nos llama la atención a los dos personalmente y es el aspecto también que hemos intentado en las colaboraciones recientes en las que ha aparecido dentro del podcast, como orientar la conversación que tiene que ver con ciertos proyectos musicales, ciertos álbumes de habla hispana que tienden a ser como no tan discutidos, que tienen a veces mucho valor y no siempre se reconocen, sobre todo en esta creciente atención que existe para la música chilena en los últimos años. Sí, o sea, este capítulo es como una especie de mezcla de varias cosas que hemos hecho, o de la filosofía de varias cosas que hemos hecho. En esencia esto es lo mismo que alguna vez hicimos con el mal llamado o mal denominado para estos efectos emo chileno, que considera bandas de pop-punk, de skate-punk, de hardcore melódico y alguna otra cosa, que como rock alternativo, que ya son más centrados en canciones específicas. Y bueno, hay otra terminología que hoy día está súper abandonada y que se asocia a una generación específica de bandas, que es lo que se entiende como hardcore chileno, que por supuesto podrán adivinar, no es hardcore exactamente. Y de hecho hay mucho metal y un montón de cosas eh, que se asocian a un espectro de años que tampoco es tan limitado y que, bueno, tú que lo viviste en persona por edad, claro, veía cómo se referían a ello como hardcore y yo reconozco que no sé si tengo el registro vívido, lo cual quiere decir que cuando esto termina también como que termina un poco rápido. Y creo que quizás eso es bueno porque hay cierto orden en referirse al hardcore como hardcore, o sea, al hardcore punk como hardcore punk y no sé, al metal como metalcore, etcétera. Em, sí, quizás es triste que son sonidos que quizás tienen demasiada celebración con cierta, o sea, no demasiada, una celebración correcta cuando son bandas de otros países y mucho en círculos autodenominados melómanos, dígase, medio especializado, radio music, etcétera, y no así tanto cuando hacen expresiones chilenas. Em, Eso ya más en la línea de lo que hemos hablado en el capítulo de All o de... ay, ¿cuál era el otro? Chayla. De Chile, exactamente, sí. Que bueno, a propósito, ahí dijimos al aire que íbamos a hacer uno de Boycott, que eso va a pasar, pero cuando salga el nuevo disco de Boycott, que es el 19 de junio, me parece, ya un tiempo después, ahí, la discografía completa de Boycott y adyacentes. Em, Así que eso, pues, tenemos una lista cronológica de los lanzamientos que consideramos canónicos para esto. Claro, al Hay un menos los montón, principales. sí, Importante aclaración también de que, bueno, con toda aproximación de este tipo hay elementos limitados, hay una selección limitada con la cual nosotros intentamos como capturar más o menos como las ideas que se discutían durante esta época y la música que sonaba durante esta época. Y yo diría que bueno que mencionaste el hecho de que tú no recuerdas tanto esto, porque de más que te has dado cuenta, y de hecho, para los que no hayan escuchado el episodio de este podcast, sobre la discusión sobre la nueva escena chilena, pasa mucho con la música chilena, al menos en mi experiencia, a través de los años escuchándola e intentando como poner atención, es que hay una fascinación con ciertas escenas. Y yo creo que como la bajada de importancia y la bajada de discusión de esta escena en particular, que reitero, en el caso de que no hayan captado como la idea principal, es la mal llamada escena del hardcore que existía en Santiago durante los últimos años de los 2000, sobre todo primeros años de los 10. Ya que probablemente sabrán, la gente aficionada a la música chilena escuchando este podcast, lo que ocurre después es que la escena principal que recibió atención es la escena del pop de guitarra, en donde salieron bandas de renombre hasta el día de hoy como Silabario, como Niños de Cerro, entre otras. Y obviamente no tienen nada que ver estas dos escenas y la gente que hace música de estas escenas, pero la forma en la que se dialoga y la forma en la que existe la discusión de música chilena en Chile y sobre todo en espacios independientes tiende a ser una fascinación con una escena tras otra.
que yo creo que me imagino hoy en día como que se unió todo en esta idea de la nueva escena chilena. O sea, yo creo que no. Sí, de hecho, en eso dijimos, eso lo dijimos en el podcast. Sí, la gente que compone la nueva escena chilena creo que tienen como una suerte de actitud un poco a veces media como rey romano de definir quién entra o no cuando no es ni rock ni pop. Que es el beneplacio que tienen y que supongo que está bien. No sé, pues, Scott y los Pelmazos, Matar a Cracks, todo el folk que igual es a veces medio selectivo y que uno ve que viene por ciertas como conexiones. Em, entonces, claro, me refería a que creo que no cuando digo que no sé si es tan abierto como se pregona, ¿cachai? Porque al final en general es todo, es más esencialmente rock que pop. De hecho, incluso diría que hay menos pop del que se admitía en la denominada escena del pop de Ah, guitarra. claro, al menos en comparación, esa era más popera que la actual. Claro. Y yo sí quiero decir que antes, y de lo que yo sí me acuerdo, es que cuando apareció todo esto del pop de guitarra, sí había algo que no sé si todavía existe, pero me da la impresión que no, que era una especie de rock un poco más boomer, digamos, lo quizás más tradicional, que era como Cuervos del Sur, Electrofobia, bandas viejas que seguían haciendo discos como Weichafe, Los Chanchos, como que de alguna forma estaban insertos ahí, o 2X, no sé. Y de ahí quizás algo se puede, como por establecer una línea muy larga, como ellos sí metían, por ejemplo, a Tenemos Explosivos, eh, claro, ahí se puede generar como cierto laxo, cierto nexo con lo que pasa ahora. Pero, pero de nuevo es un tiro muy largo y tampoco sé qué cabida tiene una banda de hard rock o de rock alternativo hoy día, como en términos de prensa o exposición. Creo que está mucho más complicado que hace 10 años, por ejemplo, al menos en Chile. Claro, no, y uno podría hacer el caso que esa como esa estética y esa selección de bandas que mencionaste tú son bandas que de alguna otra forma como que triunfaron más, que tienen más alcance con audiencias generales y no necesariamente con entusiastas de la música chilena. Ah, claro, sí, sí. Sí. No, incluso hay proyectos, ponte tú, yo creo que cómo asesinar a Felipe, alguna vez entró un poco ahí. Y quizás le Sí, sirvió, sí, va que es bien. como música chilena, diría yo, así como Claro, o en sea, el llega un sentido de momento que donde mucha gente para ellos eso es la música chilena en general. no, yo creo que si hay una banda como de esta década que logró inscribirse ahí, es Candelabro. O sea, ellos, la otra vez les decía después del recomiendo, o sea, no sé si Candelabro hoy día es parte de una escena, ¿cachai? Como simplemente está en el canon chileno de la misma forma que lo está, no sé, Francisca Valenzuela, ponte tú, como, Claro. es eso, más que determinado por una escena específica. Pero démosle, pues, sí me gustaría hacer un pequeño hincapié con que existe como un antecedente tácito a todo esto que tiene que ver con, ponte tú como niño símbolo, redención, que, bueno, entre fuego, incluso Marcel Duchamp puede entrar ahí, o la etapa temprana de otras bandas que se van a abordar como en mi defensa, que esto también por un documental que se llama Hardcore la Revolución Inconclusa, por mucho tiempo también se llama un hardcore. O sea, es bien complicado, hay como dos hardcore chilenos Claro. como con 10 Eh, años. es muy importante eso que mencionas, buena acotación. También yo diría que existe, cuando miramos esta escena, yo diría que es pequeña, probablemente bastante más pequeña que otras que han tenido más relevancia y más popularidad en la discusión musical chilena, también siento yo que quizás podría ser una buena idea pensar cierta presencia de esta escena como una respuesta a la mal llamada escena del emo chilena, en donde estaban bandas como Tronic y bandas como Chayla, no Chayla, No Shame, bandas como Sin Perdón y Sia, porque muchos de esos sonidos, por supuesto, del punk más melódico y más dulces y más comercial en general, no existen dentro de este tipo de sonidos, son antitésicos desde esa perspectiva, Claro. y me imagino que también tiene que ver con que se llama la escena del hardcore, ¿no? Tiene que ver con que eh, claro, son sonidos relacionados con el hardcore punk, pero también tiene que ver con cómo se piensa y cómo se discutía durante esa época. Algo que voy a intentar calar aún más a medida que avanzamos es que la discusión musical que tenemos hoy en día, el acceso a la música y la forma en la que podemos aprender y entender cómo suena cada sonido, era algo que no teníamos. Yo como una persona que no vivió en esta escena, pero que tenía amigos que vivían durante esta escena, eh, te lo digo así inmediatamente, para ellos Refused era hardcore, porque
la idea de post-hardcore, a pesar de que el post-hardcore es una cosa ya de los 90, dentro de la discusión musical chilena no estaba tan calada, no estaba tan instalada, porque el acceso que teníamos, sobre todo durante la década de los 2000, al internet y a la música era mucho más limitada. Las bases de datos eran peores, la velocidad de internet eran peores, y también yo diría que, bueno, me gustaría calar un poco más cuando lleguemos a proyectos como Contra todos mis miedos. Existen ciertas ideas y ciertas costumbres que regulaban esa discusión en torno al lenguaje que usábamos, en torno a las categorías que eran dignas de discutir y dignas de no discutir. Sí, o sea, bueno, de hecho la banda más popular de todo esto, ambas escenas, debe ser Super Sordo, que claro, teorizar en torno a los discos de Super Sordo, los dos discos que hicieron, puede ser una tarea particularmente peluda en un mundo en el que Refuse es hardcore, ¿cachai? Porque hay un elemento de noise rock también, entonces ya implica meterte a términos como que se están medio inventando ahora, como lo del headcore. em, es bien complejo eso. Lo mismo con Marcel Duchamp también, que es una banda tan ecléctica. Sí, creo que un poco de la teorización en torno a ellos sufre un poco eso. Claro. Y no sé si las bandas que vamos a abordar en el capítulo tanto, porque son quizás más comprometidas con ciertos sonidos en específico. Sí, el gran sufrimiento es que, bueno, spoiler, la gran mayoría de las bandas de metalcore, y bueno, metalcore está más lejos del hardcore de lo que parece. Pero eso, voy a leer la lista cronológica primero, que no es el orden en el que los vamos a abordar, pero sí para que haya ciertas ideas de cómo avanzó esto. Y, y ya después vamos a abordarlo no exactamente por género, sino más bien como por familias de género, obviamente basadas en sonido en común. Pero los discos son en cuestión. El debut de Asamblea, que se llama Lo que hablaron las ánimas en el camino. El único disco de Holuteria, Actuamos por inercia. El primer disco de Robotim, recientemente aparecido en el Recomiendo por un comeback. El arte de engendrar el miedo de Nobel Gaia, Camino de reflexiones de Aneurisma, Vía salvaje, Six Weapons, Después del tiempo de distancia, Sabia de La miseria de tu rostro, Oleadas de Sad, Silencios, lo último en mi defensa, Cólera contra todos mis miedos, Memoria del de Mártir, Cuando vivir es morir, 562, el único disco, División de Oro, el segundo de Lerdo, Hacia el amanecer de nuestros sueños, uno de los EPs de Ceniza, Doom de Steven Warpad y el debut de Tenemos Explosivo de Rumba y Celebración. De hecho, solo por apuntar, sí, yo me acuerdo cuando salió el disco de Ceniza, claro, había mucha anticipación, quizás justamente por esto, por la tradición de la que venían, pero puede ser un disco chileno, un gran ejemplo de un disco chileno que quizás llegó tarde para su público porque llegó y se fue y creo que nadie aprendió mucho. Y creo que Había tampoco era tan bueno bastante como lo que... menos atención en esta idea y en esta escena que cuando sacaron ese álbum que antes. Claro, claro, absolutamente. Bueno, pero ese no es el orden, sino que son los discos en orden cronológico y el orden parte por una expresión más cercana al hardcore, que es el último disco en Mi Defensa. Mi Defensa igual hay Claro, que al tiro hacer la que aclaración de que los mencionamos en el listado del capítulo del emo chileno, porque el segundo disco en Mi Defensa tiene suficiente hardcore melódico para entrar ahí. Ya el tercero es más como el primero, mucho más seco, duro, próximo al hardcore. claro. Eh, Que es importante también aclarar que la razón por la que no vamos a tomar en términos cronológicos esto es porque, a nuestro parecer, una de las cosas que se podrían hacer mejor, que sería útil para discutir y entender mejor los méritos artísticos de estos álbumes y EPs, es discutirlos dentro de sus sonidos respectivos y dentro de la historia de sus sonidos respectivos, porque, como intentamos expresar al principio, a toda esta escena se le llamaba la escena del hardcore y estas bandas suenan muy diferentes entre sí. Estamos hablando de lanzamientos que vienen del metal, del punk y de sonidos del metal y del punk muy variados entre sí. Entonces, nuestra intención acá es intentar alinearlos un poco más en términos de las ideas, de cómo suena, de qué tipo de expresión artística están intentando ejecutar y cómo se relacionan entre sí. claro. Y en ese sentido, en mi defensa, perdón, deben ser los que están más solos en esto en términos musicales. Em, bueno, sin embargo, como califican al menos en términos de cómo se teoriza, y yo no puedo evitar pensar que si hay algo de como una narrativa muy rica en que en mi defensa haya hecho un disco tan duro después de uno más meloso como era el segundo. Claro. Y,
y bueno, también quizá era de lo que se entendía como hardcore, efectivamente el único disco más propiamente hardcore y quizá de entre todo el más cercano como al punk más tradicional. Que es un disco que igual uno lo escucha hoy día y se nota cierta experiencia como en escribir canciones, en armar puentes, en hacerla, dotarla de cierta complejidad más, como le digo, más íntegra y más como ambiciosa. Eh, Sin embargo, bueno, como tanto punk chileno, también hay mucho, como mucha cautela y cierto respeto por adherirse a ciertos cánones un poco más tradicionales y claro, quizá eso es un poco lo que en este disco en mi defensa lo encierra un poco en relación a las búsquedas que pudieron haber tenido. Pero sí también hay cierta búsqueda un poco más pesada y más lenta, y una producción que igual ayuda a eso, que como más dotada de cuerpo, que, claro, le da como un grosor al disco más intenso y más pesado. Em, que finalmente es lo que me hace pensar que es la razón por la que terminaría en esta escena y no en otra. ¿Cachai? Claro, los recursos también son muy del metalcore clásico a veces dentro de este disco. Me parece que este disco tiene un balance muy enriquecido entre ser integrity, así como los primeros movimientos del metalcore, en donde tenía incluso como ciertos remanentes del crossover, los doble tiempo acá, los riffs casi como un poco tracheados, ligeramente. Que existen dentro de este disco son también muy interesantes, pero también hay trabajo de guitarra, como decías tú, melódico, hay puentes, hay un poquitito de influencia del metal alternativo a veces, así como como en la aproximación a la guitarra, que es 100% como que se siente como un antecedente muy, muy lejano de lo que sería, por ejemplo, Chances hoy en día. Claro. No, y bueno, igual quizá hay un ejercicio de mirar estas bandas que en su momento sirvieron como puente, pues como puede ser Snapcase, ponte tú. No sé si identifica ahí algo de eso. Claro, de la transición del el primigenio metalcore temprano a, por supuesto, el metalcore ya de los 2000 de Every Time I Die y ese tipo de proyectos musicales. Claro, claro, que eventualmente llegaremos a a la representación chilena de eso. Claro. Pero igual, curioso porque este igual, si bien el primer disco que estamos abordando es uno de los más tardíos, es del 2011, y, y en ese sentido, claro, uno igual puede acusar, no es mala, pero sí cierto grado de conservadurismo, que es como un conservadurismo muy punk también, siento yo, en términos de expresión Claro, musical. sí, este tipo de sonidos se tienden a polizar a veces, sobre todo en esa época en donde las ideas no estaban tan definidas y la gente simplemente no tenía tanto acceso a escuchar tanta música. Había cierta práctica de polizar en el sentido de que las bandas tenían principios y costumbres y se polizaban entre ellos lo que es propio de esta escena del hardcore y lo que no. Lo que por supuesto es muy gracioso en retrospectiva porque todas estas bandas son muy distintas entre sí. Claro, claro, o sea, sí, o sea, totalmente, y de hecho, bueno, no sé, y yo no soy quien para jugar también, pero nunca va a dejar de ser llamativo como la ausencia o no sé si de ausencia, pero em, que como no una fuerza como de teorización. Yo sé que había menos acceso, pero al menos a despertar así como, bueno, todas estas cosas suenan distintas y hay también que hay un factor que una forma de cuidar una escena es precisamente como forzarla un poco, como ponerle un nombre, que las bandas toquen juntas, escuchar las mismas bandas. No, y Em, también la discusión era más empobrecida por el hecho de que para poder discutir esto desde una perspectiva histórica, de la misma manera que nosotros estamos haciendo las comparaciones con Integrity, las comparaciones con Snapcase, no solamente necesitaba a alguien que esté pendiente de la escena, que eso ya es bastante pedirle a alguien, sino que alguien que esté pendiente de la escena y que conozca mucho su historia del punk y del metal, que claro, nuevamente antes era más difícil de lograr porque los recursos eran más limitados. claro. Sí, no sé, siento que creo que, no en el sentido que sea un mal disco ni nada, pero de lo más representativo que es el último disco de Mi Defensa es justamente eso, como retórica. Y al mismo tiempo es como un o sea, mirar ese disco en el contexto de su discusión es un buen ejercicio también como de la narrativa que se instaló. Pero yo tampoco sé si tengo tanto que decir. Sí, sí creo que el ejercicio más melódico del segundo disco de Mi Defensa puede ser lo más aventurado que hicieron alguna vez, con buenos Claro. resultados, por cierto. Pero este puede ser como un buen punto de comienzo acá para que se entienda como que a pesar de que todas estas bandas suenan diferentes, a pesar de que se le llamaba la escena del hardcore en esa época, probablemente estadísticamente lo que más te vas a encontrar es sonidos relacionados con el metalcore. Claro, no, sí, totalmente. Eventualmente vamos a llegar al metalcore melódico, que eso ya. De hecho, quizá era.
no sé si la más, pero una de las expresiones más como actualizadas entre todas estas bandas. Porque había Claro. mucho de imitar y también es como un género que exige como cierta producción un poco más prístina. Bueno, vamos a llegar ahí. A menos que tenga algo que decir de mi defensa, yo pasaría sabia de la miseria de tu No, rostro. de hecho, empezando con mi defensa, una contrapropuesta puede ser el álbum que vamos a discutir ahora de La miseria de tu rostro, porque absolutamente está en la misma esfera de los breakdowns, de en el fondo la aproximación violenta, los cambios, los gritos, ¿no? Absolutamente existen dentro de la aproximación de esta banda, pero si es que algo caracteriza a este lanzamiento también es eh, igual hay una apertura a ciertas aproximaciones nuevas. De hecho, uno de los méritos más grandes de este lanzamiento es que tiene su mínima presencia de los nuevos sonidos del crust punk que existían durante esta Sí, época. No tanto como para que sea un álbum de eso, pero a momentos vamos a ver estructuraciones, vamos a ver cierta como sensibilidad más contemporánea, que a mi parecer es súper admirable porque el momento en el que sale este lanzamiento, ni de cerca ese sonido estaba definido, ni de cerca era como algo que la gente ya había como encapsulado en la discusión musical, mucho menos una banda chilena. Yo creo que esa es una de las virtudes más grandes porque tiene de eso, en el sentido de que se nota que hay oreja para los sonidos nuevos, hay curiosidad artística para los sonidos nuevos, pero a la vez tiene mucho Converge. En el fondo, muchas de estas bandas le deben su sonido a Converge, hay que decirlo, como que Converge sobre todo Converge, época noventera, es una inspiración muy grande para este tipo de bandas en sus dobles tiempos, en los riffs chillones, en los breakdowns, que Converge no abusa tanto y esta banda sigue un poco más, pero la forma en la que lo hacían también, y también a veces, que algo que no abusa mucho también Converge, son los diálogos multitudinarios, en el sentido de gritar y tener un acompañamiento de grito, que por supuesto es perfecto para este tipo de escenas en donde la gente se sube a cantar las canciones. Existe todo esto acá, todas estas bandas como que están muy, al menos las primeras que vamos a ir discutiendo, está muy, muy, muy en sintonía con lo que es el metalcore clásico de Converge, que es una de las bandas más importantes y probablemente de las mejores discografías de la historia del metalcore. y del metal en general, yo diría. Sí, igual es bueno hacer el pie de página que yo creo que cada vez que hablemos de Converge, no vamos, o sea, vamos a estar hablando de Converge hasta el split con Agoraphobic, Nosebleed. Porque de hecho, Claro, nos si estamos bien, refiriendo a esa época. sí. La De época hecho, en Converge, donde estaban justo antes de cuando se fascinaron con el madcore, a pesar de que sabemos que después dejan de fascinarse con el madcore y los 10 son una vuelta al sonido clásico noventero. claro. Que eso igual, no, de hecho igual es entretenido porque el Jane Doe y el You Fail Me son de la primera mitad de los 2000 y claro, quizás se decidieron ignorar. Bueno, justo esta banda un poco menos. No digo que o sea, La Miseria de tu Rostro sea una banda de Madcore, ni mucho menos, pero sí hay cierta soltura de cuerpo que los entrelaza ahí, como. eh, bueno, vamos a llegar a eso también con Sat en algún momento, pero claro, este carácter impredecible que él bebía un poco de eso y bueno, pero quizá el referente más obligatorio eran las bandas de Crespo antes que las de Madcore, porque también el Madcore exige cierta técnica que no sé si necesariamente está acá, como si ese carácter impredecible está como en la misma energía que probablemente potencia como el post-hardcore, más comillas técnico para estos efectos. Yo creo que La Miseria de tu Rostro es como representativa de eso. Y es uno de los discos, al menos de la selección que hicimos nosotros, también como más, ¿cómo lo digo? Más locos y como menos aterrizados, para bien, siento yo, y es parte de lo que lo hace impredecible. Claro. También de los más intensos. Pero es como una intensidad que nunca le hace el quite, o más que nunca le hace el quite, nunca despega demasiado de una base como bien técnica y sólida, nunca diría progresiva, pero sí como muy consciente de su caos, ¿cachai? En el fondo como operándolo en distintos matices. Claro. Eso aplica para este disco de La Miseria, que él sabía, pero también en buena parte al primero, que es Un Mundo de Oscuras Intenciones, que tiene hartos años de diferencia, es del 2005. Así que no, Sí, o sea, probablemente de las bandas que más, porque sabrán que no solamente por lo mínimos que eran los recursos de la escena, sino que es muy común para las bandas dentro del paradigma del punk no tener muchos álbumes ni trabajos. Hay muchas bandas que no, simplemente no sacan mucha música. Más se notan, sobre todo aquí, las bandas que más hicieron con eso, que con un lanzamiento dejaron una marca más grande o dejaron o construyeron una discografía más grande. de hecho, sí, o sea, de los mejores discos de los que vamos a hablar son a veces el único disco, como el caso de Distancia Claro. o Contra. Pero eso, no.
No, no sé si tengo más que aportar, salvo como celebrar la distinción, porque de hecho vienen ahora dos lanzamientos, que son el Memorial de Mártir y el Memorial, perdón, y el Hacia el Amanecer de Nuestros Sueños de Cenizas, que dentro de este contexto sí tenían una aproximación al metalcore quizá un poco más cauta, que no es lo mismo que ser conservador necesariamente, pero sí, claro, era más centrado como en la dimensión, en el peso, en el grosor, em, y con distintas aproximaciones. También hay como... Eso no necesariamente hace canciones, por ejemplo, más lentas, hay como cierta búsqueda por la velocidad que nunca se quitaron. Claro. ¿Te parece pasar al disco de Mártir? Sí, sí, un álbum que mucho más metalizado en general, con menos salidas excéntricas. Yo diría que si es que podemos notar influencias e ideas contemporáneas acá, son más, un poquitito más cercanas al beatdown, a pesar de que no es un álbum de beatdown, que a alguna otra cosa. Y el hecho de que aquí hayan canciones con la modus operandi clásico del metalcore, como metalizarse a medida que avanza la canción, la guitarra líder es chillona estilo Converge, los breakdowns, por supuesto. De hecho, el único momento en donde yo siento que este álbum como que sale como de su esencia metalcoreera clásica pueden ser los ritmos metaleros del final, por ejemplo, o una canción como Permanecer acá, que puede ser de las más destacadas en general, en donde hay unas frases como sustanciales. Se nota que hay una escritura de canción muy buena para estándares de este tipo de música que tiende a ser un poco más utilitaria. Sí. No, y veo un disco igual como largo en relación a, por ejemplo, el de Ceniza, el que vamos a llegar. O sea, un disco, bueno, este es un disco, pues, sí. Este es un disco en relación a otros, bueno, es que también aquí aparecen. Bueno, eso no lo dijimos al principio, pero debimos haberlo dicho. Como esta lista considera tanto discos como EPs. Y también considera discos con duración de EP y EPs con duración de disco. Sí, en ese sentido es como Claro, que un espacio obviamente depende en que es mucho bien del género voluble. musical también. Claro, sí. Como pasa en algunos tipos de electrónica, como que a veces se difumina un poco esa distinción. No es tan obvia, digamos. Pero, pues sí, pues, efectivamente Mártir debe ser como una de las representaciones más metaleras de metalcore. Obviamente el metalcore melódico ya tiene riff y solo y es distinto. Pero, pero de nuevo, yo insistiría como en ese enfoque en el grosor y sí algo como de sangre, creo yo, en la energía, que es justamente la que punza esa velocidad, y cierta agresión también, porque igual hay que entender que existe cierto tipo de metalcore que quizás fue el que hoy día se siente más influyente, que es un poco más introspectivo, más reposado, y no solo en las letras, sino como en la propuesta general, como que todo gira un poco en torno a eso. Y bueno, por eso hay tanta banda hoy día como de distintas expresiones del emo que un poco tiene una lógica metalcore. Y por eso también existe un metalcore melódico tan chillón y que era la cara quizás más representativa y la más mainstream, para mal un poco. ¿Cachai? Bueno, este disco de Mártir es como lo opuesto a todo eso. Claro, Un muy cabeza de balazo, un músculo, rápido. muy directo, sin ambiciones artísticas muy grandes. Como decíamos, lo más como que se le puede notar así como en una búsqueda secundaria es beatdown, y el beatdown es un género musical notorio por no ser artísticamente consciente. Que ya vamos a llegar a una discusión más profunda sobre eso, porque hay algunos lanzamientos cercanos al beatdown que queremos discutir acá también, que eran parte de esta escena a la que llamaban escena del hardcore. Bueno, sí, o sea, yo lo dejaría ahí con Mártir. Creo que pasa un poco lo mismo con Mi Defensa, que es que son como discos bien como representativos de un fenómeno. Em, Claro. y hoy día son súper útiles para eso, no en el sentido que no se pueden escuchar ni nada, pero em, quizás su lugar en la historia de la música, aparte de tener un valor per se, también tiene como un valor como de engranaje. Termina por explicar algunas cosas, al menos en la música chilena. Claro. En esa línea, bueno, Cenizas hace varios EPs. Uno de ellos, Hacia el Amanecer de Nuestros Sueños, probablemente el más celebrado. Cortos, son como 4 canciones, y son 4 canciones de metal, entonces tienen distintas secciones y cierta aventura. Aventura me refiero como se aventuran quizá unas expresiones menos cabeza de músculo. Eh, y de alguna forma igual es como un metal bien comprimido, entendiendo la lógica del metal como la de extender las canciones y llegar a múltiples lados. Claro. No, y de esta es una de las expresiones más definitorias, a mi parecer, acá, de que estamos hablando en su profundidad de metal. No solamente porque es metalcore, sino Claro, que, no sé, en la primera canción vemos unos riffs como muy influenciados por el death metal melódico. A mi parecer, el death metal melódico es una presencia muy grande dentro de este lanzamiento,
pero muy importante hacer la acotación, mucha gente sabrá que el metalcore melódico tiene mucha influencia del death metal melódico, no, no es el caso acá, porque a pesar de que este álbum tiene riffs de ese tipo que se ven dentro del metalcore melódico, no tiene la escritura de canción hitera del metalcore melódico y no tiene el Claro. canto limpio, empalagoso, muy emocionalmente vulnerable del metalcore melódico. Eso simplemente no ocurre acá. Este álbum es full metalero, es como de las expresiones más metaleras que vamos a ver acá, no solamente, como decías tú, con cierta precisión, con cierta eh, como estética un poco más de profesionalismo, podríamos decir, sino que con una escritura de canción más musicalizada. Lágrimas de Libertad, por ejemplo, que es una de las mejores canciones dentro de este corto tracklist de 4 canciones, es potente, es súper bien como resuelta, no es simplemente una colección de riffs para nada. Sí. No, es interesante eso que decís tú, como hay muchos riffs que como que anticipa una canción con pretensiones hiteras sin que lo sea. Porque son los mismos riffs de los hits de múltiples generaciones, pues de primero de The Gates, después de Children of Bodom, Amon Amarth, Claro, como que está esa pretensión, o sea, perdón, está ese ejercicio no hacia esa pretensión, ¿cachai? Porque las canciones nunca terminan por cerrar esa idea. Justamente su pretensión un poco más agresiva. Y claro. eso es más propio del punk, quizás. Eh, Entendiendo que efectivamente hay mucho de death metal melódico, bueno, y que también el death metal melódico, muy death metal será en su raíz, pero debe ser una de las expresiones del metal más poperas. Aproximable, porque tienen canción, simplemente. Claro, Es como escuchar una idea de canción que es propia de la música y no tiene el sentido antimusical que tiene el death metal original. claro, claro. Y de hecho, bueno, dos de las bandas más grandes parten en el death metal, que son Carcass y At the Gates. Claro, Y son discografías igual curiosas porque uno ve el trazo, ¿cachai? Como de a poco se van haciendo más legibles hasta la no evolución, hacer, claro. sí, pues, no finalmente ser poperos, pero, o sea, ponte tú en el Hardware de Carcass, en el disco anterior, que es un disco de death metal, claro, había cierta pretensión por hacer cada canción más diferenciable de la otra, ¿cachai? Como que iban para allá, y con At the Gates pasa lo mismo antes del Slayer of the Soul. Pero eso, bueno, Ceniza, un poco representativo de todo este fenómeno, de nuevo un trabajo así de 15 minutos, todo muy apretado, pero creo que eso igual le aplica para efectos musicales, como digo, o sea, ideas que generalmente darían para 7 minutos en una banda de metal melódico, Ceniza como que lo comprime en su formato de metalcore y queda bacán, sí. Sí, sí, es una gran etapa temprana que lamentablemente nunca derivó en un disco propiamente tal hasta muchos años Claro, después, sí, pero eso, una pérdida en ese sentido, pero es un gran EP, absolutamente. sí. Y no es el único EP celebrable de Ceniza, sí, son varios Claro. de este. Mm. Pero eso, pasamos a algo distinto. Distancia después del tiempo, el único disco de distancia. Una discografía en corto, tienen dos EP y un disco, y ese disco está, creo yo, inscrito para siempre en la historia de la música chilena en general. O sea, Sí, entre los 10 es uno de ellos. es parte de cuando se tiende a discutir cuál es el mejor disco, a pesar de que nuestra conclusión acá es que es más metalero que otra cosa, pero como el mejor disco de punk en la historia de Chile, rara vez no va a aparecer después del tiempo en esa discusión, por muy buenas razones. Es de los mejores como álbumes que salieron en esa época en la música chilena en general. No, y es que el hecho de que sea uno de los mejores discos, en este caso de metalcore, o el mejor, rápidamente lo pone entre los mejores discos de metal y por consecuencia también de su década, estoy hablando de Chile. Y bueno, finalmente en el canon general, en el que yo sí diría que hay cierta injusta invisibilización por el mismo lugar que sí se le da como a Super Sordo, a Marcel Duchamp, obviamente absolutamente merecido. Em, Ujú. pero sí, es extraño y como esa mirada en menos, esa omisión a distancia, sobre todo, y esto tiene que ver con lo que dijimos muy al principio del capítulo, en un contexto en el que te gusta si la música emo es tan cool, ¿cachai? De hecho, creo yo que también hoy que se habla mucho hoy me refiero así como después de la pandemia, esta década, que cuál es la mejor banda emo de Chile, pucha, distancia debería estar en esa conversación y quizá en efecto sean un poco, al menos los responsables del mejor disco. Yo no estoy diciendo que el emo sea un género ni nada, pero entendiéndolo, y eso también tiene un podcast donde lo explicamos, el emo como una amalgama de géneros de distintos paradigmas y como una forma de expresarse que
intercambia recursos con múltiples géneros, o entre múltiples géneros. Bueno, este disco de Distancia, el único, el Después del Tiempo, califica ahí y nada, pues como con una capacidad de síntesis y una creatividad bien inédita. Uno escucha el disco, bueno, ahora lo escuchamos de nuevo para el podcast y sigue siendo así una metralleta de clásicos muy propios de la cultura como del punk chileno, indiferente de que sea un disco de metalcore. Muy ganado todo. Y efectivamente también yo siento que en el caso de Distancia hay cierto esfuerzo como de hardcore punk, que uno podría decir que, claro, bueno, es que no lo hemos dicho, también hay un elemento de screamo acá importante, que eso obviamente explica las canciones de hardcore, pero puestas a disposición de una forma de aproximarse al metalcore que quizá era inéditamente agresiva, aún cuando nosotros mismos acabamos de mencionar hace unos minutos, por ejemplo, La Miseria de tu Rostro, creo que ese tipo de banda, o el caso de Ceniza, al estar tan dotada de prolijidad, como que se excluyen un poco de la sensibilidad de distancia, que era como mucho más al hueso. Y no solo en este disco, sino también en los otros dos EP. De hecho, o sea, el ejercicio de escuchar la discografía de distancia de un puro tirón es bien gratificante, que nada, deben ser 40 minutos, una cosa así. No, o sea, muy celebrable. Y también aplica mucho aquí, creo, la comparación con los primeros discos de Converge, sobre todo el Sí, primero, absolutamente. como el más carnal. Sí. No solamente en la escritura de canción, eso de meter muchos gritos, pero no simplemente por gritar, sino que estén dispuestos de una manera concisa y directa, como lo más cercano a un anzuelo que hay dentro de este tipo de música, los rifeos más como rítmicamente como los chuga, pero igual melódico, bien pensado. Eh, Todas esas cosas son una herencia muy grande de Converge. Este álbum como que se siente de las más expresiones como de tomar de esa aproximación de los discos clásicos como el Petitioning de Converge y hacer algo como fresco y que toma esa inspiración y la lleva a un lado más radical. Mucha de la discusión que existe sobre este álbum, que se tiende a llamar un disco de hardcore, me imagino que por las dos primeras canciones, porque claramente las dos primeras canciones dentro de este lanzamiento sí tienen una aproximación más directa, son un poquito más ligeras, son más rápidas, propias de ese tipo de sonido. Existen, pero una cosa que discutimos brevemente fuera de este podcast, pero yo creo que es digna de mencionar, que tiene que ver con cómo discutimos la música, es que también van a ver, por ejemplo, esa palabra de hardcore en Converge. Y muchas veces tiene que ver con que a la gente le gusta más como discutir la historia y el lugar que tienen en escenas las bandas más que otra cosa. Converge, por ejemplo, van a sacar álbumes de metalcore o de madcore, y igual los van a llamar hardcore sus fans porque sienten que es como la banda de hardcore hizo eso, que es curioso llamar a Converge una banda de hardcore porque no tiene ni un álbum de hardcore. Eh, Se tiende a llamar así como, esta es la música hardcore, ¿no? Como que, nuevamente, la palabra significa diferentes cosas para distinta gente, y en este caso como que las conversaciones tienden más a estar centradas en estirpe, en historia, en discurso, en qué tan punk es la música y la filosofía, ¿no? A pesar de que para nosotros acá es demasiado pesado, es demasiado rifero, y una prudencia muy presente que simplemente como que los escapas del hardcore punk fuera de las dos primeras canciones acá. No creo que sea muy digno de discutir eso. Lo mismo más o menos con el tema del screamo. Hay influencias del screamo en este álbum, 100% merece un secundario, absolutamente, y sobre todo en la aproximación vocal, pero incluso en el fondo, en el momento en que salió este lanzamiento, las vocales del screamo estaban en otro nivel. Estamos hablando de reventarte y hacerte daño irreparable a la garganta muchísimo más fuerte de lo que hay acá, lo que no significa que esto sea peor o mejor, sino que estas vocales, a pesar de que son influenciadas por el screamo, no son tan distintas de los gritos del metalcore que habían en la escena chilena durante esta época o en la escena mundial durante esta época. Sí. No, totalmente. O sea, y el escrimo. A ver, ¿cómo lo digo? Voy a decir algo medio pesado, pero creo que hay gente que, por cómo habla de lo que entiende por escrimo, da a entender que. No sé si realmente alguna vez han escuchado escrimo propiamente tal. Porque el escrimo rápidamente, por venir del post-hardcore, son canciones largas, con distintas secciones. Y eso como que se instaló rápido. No es como una wea de después que tenga que ver con la evolución de la música. Entonces, claro, igual hay algo de eso y claro, quizás lo que toma distancia es un poco más de la raíz que era justamente cuando el escrimo no tenía tantas pretensiones
de esa misma exploración instrumental también aplicar la técnica vocal, porque eso de destruirse la garganta es una técnica, de hecho de las más exigentes. Entonces, igual hay un factor en eso. Bueno, se te olvidó mencionar la banda de hardcore más como teorizada como hardcore a partir de esa pillería, que es Beastie Boys. Porque hicieron ese Claro. EP antes de toda esa Hicieron un discografía. EP de hardcore y hay gente que dice que son un proyecto de hardcore cuando la razón por la que se discuten es por su aporte al mundo del hip hop y a la música afroamericana. Claro. No, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ese es el último disco de hardcore. O sea, de hardcore, de metalcore, propiamente tal. Metalcore pelado, en nuestra selección. Vienen 3 discos de metalcore melódico. Eh, Creo que quizás salvo uno, como muy representativo de todas las ambiciones que tenía el metalcore melódico, y desde distintos ángulos. El primero que toca repasar es el de Nobel Gaia, que se llama El arte de engendrar el miedo. eh, un disco muy ambicioso como en la producción, o sea, tiene sampleos, se nota en la mezcla como cierta jerarquía que cambia según avanza la canción y no una jerarquía accidental, es como para destacar ciertos breakdowns, bueno, para destacar solos de guitarra que son bastante, no dignos, sino así destacables. Y bueno, también otros ejercicios como bueno, tener canciones tanto en inglés como en español, incluso las letras, dotarlas de cierta narrativa, que quizás no está tan presente en los discos que hemos mencionado hasta ahora. Es un disco bien como consciente de las reglas en términos como de producción que habían en la competitividad del metalcore melódico. Porque también hay que entender que el metalcore melódico tiene toda una escuela como muy comprometida con lo que, lo voy a decir de forma bien bruta, como el que es el metal clásico. Pensando como en Trivium temprano, se nota que eran bandas que les importaba mucho bueno, Judas Priest, Metallica, Iron Maiden, como ese tipo de construcción, ese tipo de épica. ¿Cachai? No sé si eso necesariamente aplica a Nobel Gaia, como que Nobel Gaia haya estado pensando en Iron Maiden, pero sí estaban pensando como en esa forma de ambición, ¿cachai? Que es mucho más metalera que punk, en esencia. De hecho, Sí, y de hecho, ya hablando de eso, este álbum también tiene una presencia de riffs más cercano al beatdown, en términos de como de la rítmica, esos recursos más como galopantes o de tripleta. A pesar de que este álbum obviamente no tiene como tan marcado la performance vocal y como el fronteo propio de ese tipo de sonido. claro. Sí, es que hay mucho, bueno, lo mismo que dijimos de Ceniza, hay como hay riffs como coreables, así, es bien curioso que este disco se haya dado en ese contexto, que bueno, ahí volvemos como a lo que se entiende por escena, porque bueno, esto ya está mucho más lejos del hardcore punk, no solo en sonido, sino también como en el sentido de la épica, como digo. Hay como una solemnidad y seriedad que apunta a otros lados, ¿no? No entendiendo el hardcore punk como una expresión poco seria, sino que como la seriedad está enfocada en otras cosas, que eran como más inmediatas, que Claro. quizás en el tiempo y el espacio para explorar. No, es un disco bien interesante, bien bueno también, que creo que debería hablarse más de él. Y bien representativo que esto pasa, y es como curioso y divertido con algunos discos chilenos, que es como hay cierta política muy representativa de una época. Eh, Obviamente todos estos discos son como de izquierda, digamos, pero aquellas cosas en las que se fijan, aquellas cosas que resaltan más como problemas contingentes, eran muy de esa época. O sea, hay una canción que, bueno, puedo revisar el nombre en un minuto, que parte con un sampleo de un reportaje de Chilevisión que desenmascara un montaje periodístico en el fondo. Y eso también era como muy de esa época. Fue la época en la que salió este documental de Agüero que se llama El diario de Agustín, que era sobre los montajes del Mercurio. Así como, no sé si son aproximaciones políticas que hoy día sean tan presentes. Entonces, claro, hay como algo hay algo de cápsula en el tiempo en las letras de Nobel Gaya, creo yo. Al menos en este Sí, trabajo. absolutamente. ¿No? Y en todo este tipo de bandas se nota, bueno, hay algunas que quizás no porque son un poco más poéticas y más filosóficas, pero en más de alguna acá se nota son de alguna otra manera como una foto de las ideas que corrían dentro de la escena. Claro. Que eso pasa con mucho hip hop también, como de Sí, época. por supuesto. Como una foto del momento medio irrepetible.
Si bien la retórica hoy día puede ser la misma y seguramente además era la misma antes, como la forma específica de abordar ciertas problemáticas es como muy de una época. Em, pero gran disco el de Nobel Gaya, entre los mejores, no sé si entre los más canónicos, pero bueno, eso, ahí hay algo de injusticia también, creo yo. Bueno, pasamos a uno quizás parecido en música, no así necesariamente como en la aproximación específica, que es el Camino de Reflexiones de Aneurisma, probablemente el disco más dulce y melancólico de la selección. Claro, canciones mejor escritas de toda la Ay, selección, esa aproximación como de construir un hit dentro de este sonido, que es algo muy del metalcore melódico, que bueno, no solamente tú mencionabas a Trivium, sino que Shadow Falls, eh, claro. todo ese tipo de bandas tenían como esta idea de la misma manera que el death metal melódico dio música a el death metal, el metalcore melódico da música al metalcore. Se ve no solamente en eso, hay como ideas un poco más trabajadas acá, es un disco que se siente como enriquecido desde esa perspectiva. Hay también una forma, tiene dos como caras, a mi parecer, este lanzamiento en términos vocales. Uno, hay gritos más técnicos, claramente más influenciados por el death metal melódico que otro sonido, que es algo muy propio del metalcore melódico, hay toda una escuela que es así. Y acá se ve 100% lo que a mí me gusta llamar como el diálogo edgy, que es básicamente este recurso que tiene mucho el metalcore melódico, en donde a veces así o viceversa hay, por ejemplo, un verso con gritos de metalcore y luego un coro en donde hay un canto muy emocionalmente potente, muy meloso, ultra melódico, que intenta construir como este contraste, y que muchas de esas bandas que mencionamos durante los 2000 es como innovaron dentro del mundo del metal con eso. Y estas bandas 100% responden a esa filosofía. Sí, o sea, eso del efecto Edgy creo que también tiene que ver con el hecho de que sea el álbum más melódico, sí. Es un disco muy adolescente en general, como lo primero que se siente más palpable. Y tiene que ver también con ciertas búsquedas un poco más inmediatas, más poperas, más hiteras. Aquí de nuevo aplica como un ejercicio de producción bien prístino y como muy consciente de su propia jerarquización en la mezcla. Entonces, no sé, y de hecho, no sé si es el disco más así de la selección de lo que voy a decir ahora, pero es medio un pez fuera del agua por su aproximación emocional, que de hecho el otro gran ejemplo es justamente el de Distancia, que ya discutimos, pero claro, como las imágenes de las letras de Distancia quizás son más sucias, más oscuras, muchas que también sean emocionales. Acá hay algo más como... Puta, es como la aproximación emocional como el nu metal, ¿cachai? Como ese tipo de adolescencia puesta a disposición de un tipo de música intensa. Claro. Eh, que seguro que de hecho era justamente un tipo de música que todas estas personas tenían muy en consideración por temas de generación y de la popularidad de esas mismas bandas. Pero eso es bien curioso el disco. Claro, y a medida que más vamos avanzando, vamos intentando como retratar la heterogeneidad que existe dentro de la escena. Ah, No todas las bandas sonaban igual, no todas las bandas ni siquiera tenían la misma filosofía al momento de aproximarse a la música. no, o sea, creo que ya quedó demostrado cuando lo pasamos por el metalcore y ahora en el metalcore melódico igual no solo se distancia mucho del metalcore, no en términos como de historia de la música, sino del ejercicio específico que hicieron estas bandas, sino también entre ellas, ¿cachai? Como tanto Aneurisma con Nobel Gaia y bueno, el disco que toca ahora después, que es el de Joluteria. Yo no sé si tengo algo más que decir de Aneurisma. ¿Tú? ¿No? De los más como icónicos de cómo ese sonido en particular pegó a los 2000 y fue como, les pegó como la pasta base a mucha juventud, Claro, claro, claro. en el Bueno, que sentido había de ser más. inmediatamente adictivo. Sí, sí. Bueno, actuadas por inercia, Joluteria, único hijo de Joluteria, también siento que una, una joyita escondida, eh, muy íntimo, un disco de metalcore melódico, eh, también con un factor de escrimo bien preponderante y, y un sentido también como de la intimidad, que es bien inédito al menos en la tradición chilena de este tipo de música. De hecho, genuinamente me extraña, y esto no lo digo burlándome ni nada, que no sea un disco más mencionado hoy, porque creo que tiene muchas cosas que hoy día se aprecian mucho.
tienen que ver con cierto sentido autoral, bueno, con mucha sincronía como entre expresividad en las letras y expresividad en la aproximación vocal. Y no digo que en Muy ese sentido sea, adolescente. claro, que son muy adolescentes de por sí. Y no digo que eso sea predecible necesariamente, sino que es como una forma media teatral de interpretar las propias letras, o teatralizada, pero, pero no sé, siento que dispuesto en un contexto de grandes canciones y en general como una propuesta bien creativa y bien única, y que incluso todo esto que uno dice, así en la teoría, metalcore melódico con aproximación al escrimo, puede sonar como muy, quizá con muchas pretensiones más complejas y técnicas, y si bien hay algo de eso, no está necesariamente como en el riffeo o cosas así, sino también en todas las secciones limpias, en ciertos arpegios, en acallar algunos instrumentos, así, secciones de solo batería y bajo, cosas así. Es un disco bien único, creo yo. Y genuinamente lo digo, me sorprende que no tenga otro tipo de celebración porque no solo por su calidad, sino también por ser tan representativo de cosas que hoy se celebran tanto. Claro, ¿no? Y se distancia mucho en sonido por el tema de que, claro, el centro acá es metalcore melódico, pero las vocales son de screamo, son muy, muy, Claro. muy desgastadas, son muy brutales, tienen esa tonalidad y ese sentido sufrido, maltratador, como automaltratador en ese sentido. Más edgy es la aproximación vocal cuando le suman los segmentos hablados, que son verbosos y son muy como propios de la música adyacente al emo durante esta época. De hecho, no sé, la penúltima canción acá que se llama Mordiendo las balas, eh, 100% como que tiene esa aproximación vocal en el sentido de que tiene como los gritos, tiene la palabra hablada, tiene la voz melódica ambiental, un montón de cosas acá. Y claro, es un álbum que yo diría se celebra mucho más en nichos y en comunidad específica y más como en el underground de la discusión musical, a pesar de que diría que de entre todos estos es uno de los que más como que, en comparación, no estoy diciendo que esto sea así como un disco muy citado, es de los que más hemos visto influencia, ya que proyectos como Puentes del Maule, por ejemplo, hoy en día mantienen esta antorcha prendida 100% en términos de su aproximación artística. Sí. Bueno, y todos ellos, pues, retratos de heroína. Las bandas que aparecen en ese split sureño que se llama Biomecánica del Crecer, claro, hay, obviamente un referente era Joluteria, como que es muy transparente. Va bien, creo yo. Sí, lo encuentro muy celebrable. Eso con... podría decir sí, no sé si estarás de acuerdo, que entre, bueno, quizás con el de distancia también, entre el espectro metalcore y metalcore melódico puede ser el más cercano al punk. Por las Quizás, vocales bueno, sobre todo, claro. y con el de mi defensa también, quizás por lo más conservador que tiene. Bueno, eso cierra la primera mitad y cierra también el espectro metalcore y metalcore melódico. De hecho, ahora viene un disco único en su género, entre la selección, por supuesto, que es el disco E562, un disco de New York Hardcore, género que antecede el género de los discos que vamos a hablar después. Y, y no sé, bueno, ¿qué ideas tenés tú de 562 en términos como eso? No de Al género, menos en sino de... este lanzamiento es como lo más Madball que se ha hecho en Chile, probablemente, ¿no? No sé si estoy de acuerdo con esa noción. Sí, sí. En el sentido de ¿Qué- que qué? es veloz, es relativamente ligero para estándares de toda la música que estamos discutiendo. El tono de bajo es súper directo y súper presente. Cuando hay metalización es bastante como boomer, no adyacente a la cosa más contemporánea acá. Hay pequeña influencia del crossover, las vocales, por supuesto, estoicas, gritonas, ¿no? Muy como estereotipalmente masculinas, con este sentido comunitario, de enriquecerse a través no solamente la banda gritando, sino que son en fondo canciones para gritar juntos en los conciertos, ¿no? Siento que es como si tuviera que tomar una cosa y decir como, esto es lo más Madball que se ha hecho en Chile, esto es uno de los lanzamientos que yo probablemente traería a la discusión. Sí, sí, bueno, hay cierto... Las voces son muy limpias, por ejemplo, entonces eso a uno inevitablemente lo hace tomar cierta conciencia adicional de las letras y bueno, las letras efectivamente grafican el sentido de comunidad que tenés tú, como la retórica muy del hoy, que no tiene nada que ver musicalmente, sí lo tiene como en los coros literal, como de sumar a mucha gente cantando lo mismo, Claro. en como el sentido comunitario, ¿cachai?
Que era justamente lo que tenía Madball. Sí. Quizás la única distinción es que Madball era como más consciente de su propia identidad como banda y 562 muchas veces se siente un poco como, como, le digo, como una banda cuyo principal como objetivo, indiferente si lo era o no, al menos esa es la impresión que me da a mí, era como la de tan solo como expresar un mensaje y al fondo el New York Hardcore era como la vía. Esa es la impresión que da este disco, que por cierto es uno de los más tardíos de la selección. No así en el EP de 562, que sale como 6 años antes. Pero bueno, también cuando se menciona como en esos términos, ¿no?, la escena chilena del hardcore, creo que también hay un poco de... como que el imaginario que esas palabras representan apunta a bandas como 562. En el sentido de la comunión, de la agresividad, pero también de cierta como conciencia bien explícita sobre el mensaje. Es como Claro, de bien, hacer música directa, simple, humilde. claro, claro, ¿no? Y incluso esa música ya existiendo como puesta muy a disposición de la comunidad, ¿cachai? En tocatas o en lo que sea. Pero eso. Y bueno, también es lo que lo hace uno de los discos menos personales. Y más ahora que veníamos hablando del metalcore melódico, que es todo lo contrario, que es distinto. Pues como la representación de una filosofía bien, bien, como le digo, como grupal. Claro. Pero eso, bueno, la historia de la música dicta que el New York Hardcore termina influenciando al Beatdown Hardcore y es el género de los dos discos que siguen. Uno de ellos, uno de los discos más cursiados de la historia de la música chilena, que es el debut de Six Weapons. Una banda que de hecho yo conocí por ti en un contexto bien de meme. Y el disco creo que lo explica solo, sino, Claro. no es que no se burle a Y la mala. poner énfasis acá también que en todo este mundo, en toda esta como escena, en todos estos círculos de tocatas que se hacían durante esta época, claramente habían ciertas bandas que eran más respetadas que otras. Eh, y al menos como mi experiencia de la gente con la que hablaba que era participante de esta escena, era que uno, Six Weapons era de los que más movían gente de esta banda, de que tenía una fanaticada bastante grande y que había mucho como antagonismo por parte de ciertas bandas, principalmente por lo obvio, ¿no? Como que lo que más se nota dentro de este álbum, que vamos a hablar primero de lo lírico y después de lo musical, es que, no sé, en muchos de estos álbumes, como decías tú, hay referencias políticas a la contemporaneidad, hay un sentido de urgencia, hay un sentido de hacer algo importante con la música y llevar un mensaje hacia la gente consciente, ¿no? De ser consciente de los problemas contemporáneos y el lirismo de Six Weapons es diferente. No solamente no está preocupado de eso, no tiene una intención de ser consciente ni político, sino que es completamente como autointeresado y frívolo en ese sentido. Mucho del lirismo de Six Weapons, que por supuesto se da en los gritos, que son muy propios del beatdown hardcore y otros que vamos a discutir más cuando hablemos de la música más que la letra, tienen como esta perspectiva, podríamos decir, aspiracional, propia de los sonidos menos conscientes del rap. Hay una intención de ostentar lo violento que somos, ostentar que, ojo, el beatdown no es consciente, esta música no es así, no creo que ellos sean como diferentes al resto de las bandas de beatdown en ese sentido, a pesar de que hay bandas que sí hablan de este tipo de cosas. En general el beatdown se trata sobre que el vocalista quiere golpearte, esas son las letras que la gente escucha cuando en gran parte escucha el beatdown hardcore, perdón, beatdown metalcore. Sin embargo, yo diría que esto es una exacerbación quizás caricaturesca. En mi época se hablaba me refiero a la época en donde entré a la universidad, más o menos como el 2012, 2013, cuando esta escena estaba viva, ¿no? La gente con la que yo discutía, como que tenían dos ideas principales sobre Six Weapons. Uno, que era una suerte de placer culpable, en el sentido de que les gustaban mucho los riffs, pero no la letra. Eso no Y lo sabía. dos, se les llamaba reggaetón. No en el Mm. sentido de que hacen reggaetón, pero las letras más vulgares, sexuales, ¿no? De ostentar con cuántas mujeres tiene sexo, ¿no? Es muy propia de un estereotipo, por supuesto, del reggaetón, no todo el reggaetón habla de eso literalmente, y eso mismo creaba esta animosidad, esta como distinción, y hasta el día de hoy siento que es como complicada el legado de Six Weapons, porque las cosas que más me complican acá tienen que ver con
Claro que sí, el lirismo es horrible dentro de este álbum. De hecho, yo creo que uno de los peores videos musicales de la historia de Chile está en este álbum, que es la canción Terror, que lo pueden ver, búsquenlo, está en YouTube, se llama, busquen Six Weapons, Terror. Y considerando todo eso, también hay que ser justos con esto acá. No creo que esto sea música muy buena, pero hay que ser justo en dos cosas. Uno, esta es de las bandas que más construyó cuerpo de trabajo, en términos de que muchas de estas bandas no hicieron mucho. Muchas de estas bandas sacaron un par de EPs o quizá un álbum. Esta es de las bandas con más discografía. Al menos hay que reconocerle eso. Y dos, el beatdown era una cosa igual, como que estaba creciente durante los 2000 tardíos. No se había como masificado, perdón, tanto. Y ya estos compas en Chile lo estaban haciendo. No estoy diciendo que esto sea espectacular, pero al menos hay que reconocerles eso y también reconocerles una tercera cosa, y es que más aún el híbrido que existe dentro de este álbum, y ahora hablando más de lo instrumental, con los breakdowns, con el blasteo, con las vocales cochinas de death metal, específicamente del brutal death metal, aquí hay una presencia deathcore muy grande. Y no, como que yo creo que las bandas de deathcore en Chile con álbumes probablemente no eran muchas durante esta época, y estos compas como que ya estaban haciendo música así. Nuevamente, esto no es muy bueno, pero es importante que para la horrenda reputación que tiene Sex Weapons en esta escena y en la música chilena, diría yo, hay que reconocerle ciertas cosas, a mi parecer. Claro. No, sí, o sea, el beatdown debe ser una de las expresiones más como que más diálogo hay entre su cultura y su música, como que las cosas que la gente apunta con el dedo muchas veces son reales, ¿cachai? Como que hay estereotipos que la misma música confirma, ya sea por el comportamiento de la gente o sencillamente por la música, ¿cachai? Por las letras, por la disposición y de hecho, bueno, y pasa con el de Zero Warpath también, que creo que lo más curioso de todo esto es lo que vino después, ¿cachai? Como la influencia del beatdown que hoy día está puesta en puta, bandas como. No es una banda de beatdown necesariamente, pero como Knock Loose, ¿cachai? Que tú escuchas y como que todo es un beatdown en la canción. O sea, todo, un beatdown, todo es un breakdown en la canción. Y todo es agresivo. Como que hay un poco de eso, pero claro, esa es como la versión más suavizada y más como un poco consciente, ¿cachai? Que aquí no había ningún interés en eso. Y creo que Claro, que efectivamente, tiene como decís un tú, valor artístico que muchos de los originales no tenían. No, no estoy diciendo que no hay beatdown bueno. Escuchen, por ejemplo, a. eh, Siempre se me olvida el nombre de la banda que es muy, muy influenciada como por el hardcore neoyorquino. Hatebreed. Escuchen sí, Hatebreed, por bueno, ejemplo. sí, Una sí. banda innovadora, fresca, que trajo muchas de estas ideas a la conversación. Eh, Claramente hay valor, pero hoy en día se ve más como ideas cercanas al beatdown en música muy buena, más que álbumes de beatdown propiamente tal. No, y creo que también tiene que ver con que la historia como que echó echó ciertos como conceptos del beatdown para atrás. Y como que hay bandas de New York Hardcore. Vimos a Madball juntos, ¿cachai? Era un concierto de beatdown, como los comportamientos de la gente, como todas esas weas se fueron para atrás a lo que Claro. finalmente influenció y permitió que el beatdown existiera, ¿cachai? Fue como un efecto medio retroactivo. Y de hecho creo que en Hellbreed igual hay un poco de eso. Pensando en que Hellbreed igual al principio eran más panquetas, no sé. Es como también lo que pasa también con el Cold Wave de países que originalmente eran de la Unión Soviética. Piensen en Molchat Doma, por ejemplo, como mucha gente, sobre todo muchos jóvenes, conocen el post-punk por ese Cold Wave. Eso es también un protagonismo retroactivo en la cultura de la música que no estaba originalmente, obviamente. Si el Cold Wave era una cosa muy underground en los 80, obviamente que Joy Division era mucho más popular, 10, 15 veces mucho más popular que cualquier banda de Cold Wave, pero hoy en día, de las bandas más populares en todo el espectro de lo que es el post-punk, el rock gótico, el Cold Wave, es Molchat Doma, y Molchat Doma es un proyecto Cold Wave. Sí, bueno, y ahí de hecho mucha gente se espanta cuando decide escuchar discos canónicos de post-punk y no tienen nada que ver con Molchat Doma, así. Claro, Gang por of supuesto. Four, ponte tú, sí. Hay un poco de eso también. No, pero sí, y bueno, yo sí creo que tenéis razón en que, o sea, se unen las dos perspectivas en la que Six Weapons, yo no sé si les importaba tanto hacer beatdown como les interesaba como importar una cultura completa, y si eso incluía que hasta el tipo de música, bueno, será nomás, puede haber sido cualquier otro, como que da un poco lo mismo. Y efectivamente, como decís tú, o sea, todas las cosas que uno puede encontrar cursidas
de Six Weapons no son exclusivas de Six Weapons, tienen que ver un poco con el género en total. O sea, en tus Sí, cumpleaños es verdad lo eso, es vemos, verdad. siempre aparecen estas canciones así de bandas mucho más viejas y mucho más nuevas. De hecho, diría, sobre todo bandas más nuevas. Como estos hueones que están en el galpón, que creo que son alemanes. em, Sí, sí, que son que le pidieron el Tocan taller la al parte. papá. Sí, como la bodega de un Sodimac. Bueno, Algo, incluso. antes de que nos movamos desde Six Weapons al siguiente, que también es un lanzamiento de Beatdown, un dato freak que me hizo todo el sentido del mundo al saberlo, al enterarme, es que Six Weapons hizo carrera en Alemania. Ah, sí. Eh, y no sé si ustedes lo saben, los alemanes, en general, no diría que los alemanes aman el beatdown, pero en Alemania y en países aledaños a Alemania hay una escena inmensa de beatdown, muy, muy, muy grande, porque existe una amistad, una alianza entre el beatdown metalcore, el sonido, ¿no? La música beatdown metalcore y la cultura hooligan. En el caso de que no sepan qué es lo que es la cultura hooligan, son las barras bravas, son barras de equipos, por supuesto el fútbol es muy grande en Europa, sobre todo en ciertos países de Europa, como Alemania y como Inglaterra, por ejemplo, y que en el fondo como que se abanderan con una rivalidad entre equipos, entre tu equipo favorito y el equipo enemigo, al punto en el que existe violencia física, ¿no? Una declaración de guerra y discriminación entre gente, y hay muchísimo beatdown alemán, británico, que es eso, es como, intentan como nutrir el te voy a golpear, que está propio en todas las letras de beatdown, de todos los álbumes de beatdown, a te voy a golpear porque usas una camiseta de un equipo que no me gusta a mí. Así que todo el sentido del mundo que hagan carrera allá. Es Están, que deben haber yo diría aterrizado y probablemente lo recibieron con alfombra roja. que eso ya estaba en este disco, en los discos que hicieron en Chile. Sí. O sea, así como ya hay hooligan, aquí hay barra brava. Y quizás ellos explícitamente no dicen soy de este equipo y este equipo es mejor No, que el y de tuyo, hecho pero el la lirismo en disposición es la algunas misma. el lirismo en algunas de las canciones de este álbum tienen una búsqueda territorial criminalística, en el sentido de que este es Sí, mi po. barrio y nosotros dominamos esta zona y te vamos a matar, ¿no? Es lo que es, o sea, por favor, si a un canero le así cantar este tipo de música en inglés, te van a lavadorear. No sé si te lo tengo que decir. Bueno, igual convengamos que era propio del hardcore rap de chileno de esa época también. Seamos justos en Sí, eso. es que esa era la razón por la que se distinguía y por la que había desdeño y desprecio por Six Weapons. Porque, como decía la gente, eran como. Tienen breakdowns, pero esta wea es reggaetón en términos vocales y en términos como líricos, lo que es una simplificación y es como estereotipal en sí decir eso, pero a eso se referían. Sobre todo cuando, por favor, tenéis bandas que tienen letras como Asamblea Internacional del Fuego, Mm. como algunos de los proyectos que ya hemos discutido, sobre todo proyectos como 562, y el hecho de que existan bandas así como que crea un conflicto, ¿no? Complica la situación. Claro. No, totalmente. Y bueno, no sé. También quería apuntar que. Se me fue la idea. Bueno, filo. Si lo digo, me acuerdo. Pero bueno, es que de hecho, igual es interesante pasar al disco de Steel on Warpath, que creo que en efecto es uno del, si no el más nuevo, porque es como el 2013. Obviamente Steel on Warpath es una mejor banda, o al menos este disco es mejor, Claro, a pero pesar de que no es el beatdown más creativo del mundo, hay no, mejores riffs, hay mejores canciones, eh, cuando hay una ultra metalización como la de Six Weapons, aplicada de una manera con más propósito, con más ideas, con más creatividad en general. sí, es que ya eso iba, siento que en efecto eso se da, y tiene que ver con la metalización, creo yo, es como el primer lugar de donde viene, pero, y como las construcciones más propias del metal, pero, o de la tradición del metal, pero también pasa que siento que como que la filosofía final no sé si es tan distinta, ¿cachai? Y eso igual justifica un poco la existencia de Six Weapons, que tiene que ver con que ya esta weá siempre fue así, y siempre va a ser así, ¿cachai? De hecho, sería interesante que algún día exista como un Turnstile o un Knock Loose o una banda así como del beatdown, ¿cachai? Que como logren estilizarlo a ese nivel. Em, Sería curioso, por lo menos. Pero no es el caso de Steel on Warpath, absolutamente. Sí. Aún con su mejoría, sigue siendo medio, no sé si genérico es la palabra, pero un poco indistinguible de tantas otras bandas de beatdown del Sí, es mundo. que como el beatdown tiene este sentido utilitario, que es música para ofrecer combos, que esa es la función que Mm. tiene, música para ofrecer violencia,
tiende a pasar mucho esto, porque hacen la música simplemente para hacerla, ¿no? Como no hay una ambición de crear algo artísticamente significante, a pesar de que yo diría que las letras de Steel Warpath están muy, muy por sobre el estándar del beatdown, indiferente de que lo estemos comparando con Six Weapons o no. Claro, sí. Bueno, sí. Y también, esto es lo que iba a decir antes cuando se me fue la idea. Creo que también hay que hacer el caso de que en Six Weapons había. Obviamente había cierta conciencia de cierto nu metal. De hecho, hay canciones que son como canciones de Animal. Y yo pensé en eso y después me reté a mí mismo. Y dije, bueno, Animal obviamente siempre lo hizo de forma mucho más sofisticada y con una perspectiva política no tan creativa necesariamente, pero sí más interesante que la nula de Six Weapons. Pues. Y esa misma mejoría también está, como decís tú, en las letras de Steel Warpath, como que sí hay cierta conciencia de sí mismo y de lo que pueden ofrecer, que no solo no está en Six Weapons, sino que en general no está en este tipo de música. Claro. Pero sí es un disco bien, o sea, creo que, y sin ser chaquetero ni nada, le califica la palabra de indistinguible, así, con tanta otra música. Pero bueno, obviamente si uno lo escuchó hace poco, sí, cacha cuál es, pero en general, como las bases y los fines son prácticamente los mismos siempre. Pero bueno, entramos a Lerdo, banda de larga data, siguen activos y siguen haciendo discos así como importantes, como que salen y se discuten y aparecen en listas de fin del año, em, como es el División de Oro. Segundo disco de Lerdo. Un poco, creo yo que no está, o sea, hay cierta proximidad al disco de La miseria de tu rostro en la locura, ¿cachai? En lo impredecible y en la conciencia de esto mismo. Es un desorden ordenado, valga la contradicción. Y bueno, obviamente el Lerdo es algo muy entretenido que creo que de hecho después lo soltaron un poco para poner cierta solemnidad y seriedad antes, que tiene que ver con la ironía, ¿cachai? Con los juegos de palabras, con aterrizar conceptos, o sea, como aterrizar filosofías políticas a situaciones más mundanas. De hecho, el primer disco de Lerdo es harto más caricaturesco en general, como en las letras. Yo te decía medio en serio que había cierta proximidad, sinergia, y creo que igual es cierto, como en las voces, en las letras, hay mucho de cotidianidad y de humor que en este disco quedó, pero creo que en una mejor, eh, está mucho mejor impreso. Y, y al ser un disco de Sascore, pucha, también hay, bueno, muy propio del Sascore, como una energía que uno como escucha también lo tiene como más atento también. Justamente porque es muy entretenido de escuchar y anticiparse. Es una de las grandes bandas como así de larga data, porque de hecho creo que con Tenemos Explosivos y las excepciones que hace Distancia es la única banda que sigue tocando de todo este grupo. Bueno, y Sex Weapons también, en Alemania. Em, y a mucha honra siento yo, como eh, es una banda bien creativa y única en Chile, Lerdo en general. Claro, y nuevamente muy, muy reconocible que este álbum y su álbum anterior estén haciendo este sonido del Sascore, cuando igual no estaba tan masificado, cuando era una cosa de que no estábamos tan separados cronológicamente desde su origen como para que se haga en Chile. Yo creo que eso habla de también una curiosidad súper grande y lo hacen de una forma muy icónica, como los diálogos chillones dentro de este álbum, el asalto de ideas una tras otra constantemente, las interrupciones constantes avant-gardescas de el Sascore están muy bien aplicadas, como que eh, no se siente como una banda que escuchó un sonido y lo quieren imitar, sino que se siente como una banda inspirada por un nuevo sonido para aportar al canon de dicho sonido de una forma íntegra, lo que Claro. considerando la fecha es muy valioso. Sí, a partir de una idiosincrasia bien propia de Chile, como muy palpable. Eso igual es súper celebrable. No, una gran, o sea, creo que no solo un gran disco, una gran banda y bueno, de hecho, esta es una de las bandas que tiene el permiso para participar de la famosa nueva escena, que creo que es mejor que eso pase a que no pase. Como que si va a ser una banda de esta generación, de las que siguen tocando y va a ser Lerdo, bueno, quizá era la mejor opción. Así que bacán como la existencia de Lerdo en general. De hecho, o sea, no recuerdo, pero seguro que el último disco de Lerdo.
tú lo posicionaste muy bien en tu lista. Y el Sí, Raimundo fue un álbum muy bueno y muy diferente a esto. también, sí, pues totalmente. Eso. Em, Tramo al post-hardcore. Post-hardcore con una u otra cosa encima, pero esencialmente post-hardcore. Con oleadas de set. Em, si querí, dale tú, para darte la palabra también. Bueno, una banda que curiosamente tiene como una mezcla bien interesante que tiene que ver con que no son la banda más desordenada ni caótica dentro de toda esta selección, pero sí tiene de los gritos más salvajes. No solamente muy propios del escrimo propiamente tal, en el sentido de que son muy, muy desgarradores, son chillones las aproximaciones vocales acá, son exigentes desde esa perspectiva y a momentos este álbum, sobre todo en sus primeros momentos hasta el centro, tiene esa aproximación muy, muy rudimentaria del escrimo, que es hacer canciones a partir de ideas muy como recatadas, que muchas veces no se extienden demasiado y de hecho el único momento en donde se desvía esa filosofía es más al final, en donde se ve una mínima influencia como de construcción un poco más post-rockera que tenían muchas bandas de screamo durante esa época y a mi parecer esta es, bueno, una banda que persistió por mucho más tiempo, tiene un cuerpo de trabajo mucho más celebrable en general, porque nuevamente muchas de estas bandas no sacaban mucha música, era como la costumbre durante esta época, eh, sino que se siente también como inspirado. Es un lanzamiento que es de lo más celebrable dentro de todo lo que fue esta escena, en el sentido de que son los que como más se hicieron con dichas ideas. Claro. No hay que aplicar lo que dijimos para ambos discos de metalcore melódico, y que, también hay cierta como hay un perfeccionismo adicional en la producción que creo que para este caso en específico es muy útil y se presta muy bien, porque igual es como un post-hardcore bien. No es una banda que suene parecida, pero sí tiene como la misma soltura de cuerpo, como de The Driving temprano. Pero obviamente The Driving tiene como sus propios sellos que a veces tienen que ver con otros géneros también, pero, de nuevo, ese caos es como muy de ahí, un caos muy enérgico, sobre todo como decís tú en los vocales, o sea, son bien intensas y muy, muy identitarias también, como que se nota, es un vocalista bien, como pasa con Holuteria también, capaz de desarrollar un ímpetu vocal y lírico muy reconocible. Y ahora los grandes discos también, o sea, como la versión intensa de lo de Lerdo, un poco. Como que hay cierta filosofía en común, sobre todo, de no insisto, en las vocales, como bien mencionaste tú. Pero, vamos, o sea, un gran ejercicio. Y también aplica un poco lo de Lerdo, que es una gran banda. Creo que podría estar más presente. Pero bueno, bien haberla rescatado. Y el disco que viene ahora es el de Contra todos mis miedos, Cólera. Sí, probablemente de los más discutidos, siento yo, como de las bandas, a pesar de que no es la banda con más cuerpo de trabajo, esta es una de las más visibles, como que cuando yo pienso en esta escena, y al menos yo, con la gente que hablaba que era parte de esta escena durante esa época, durante los 10 tempranos donde estaba entrando a la universidad, era como la más visible, era como la banda que los metió a la escena. De hecho, creo que el vocalista de esta banda iba a la universidad en la que iba yo. Y es una banda que a mi parecer no solamente es de las mejores en términos como de, nuevamente, no, el cuerpo de trabajo no es muy grande, pero cuando hablamos así como si comparamos todos estos lanzamientos que estamos discutiendo, este es de los mejorcitos, fácilmente yo diría que esto se puede llamar como de los mejores discos de punk en Chile de los 10, o sea, perdón, de los mejores EPs de punk en Chile de los 10, sino que aquí hay un nivel eh, como de música muy bien logrado. No solamente porque este es un post-hardcore, obviamente inspirado por Refused, en ese tipo de escuela me refiero, que está súper sónicamente enriquecido, el nivel de producción de este EP es millas lejos, como kilómetros, ¿no? Dimensiones lejos de lo que podía lograr mucha banda durante esta época. En términos de los tonos el tono de bajo, por ejemplo, los riffs con estas masas súper bien logradas, ahí está como ese recurso muy también Refused, que es como de aceleración, muy del Shape of Funk to Come, en términos de los recursos y de la idea. Y vocalmente también, porque claro, los gritos no sé si serán como los más distintivos de lo que se puede escuchar en un disco post-hardcore, sino que está este recurso que se usaba mucho durante esta época, que hoy en día se sigue usando, pero menos, que es tener spoken word de teoría. Como que esto es muy, muy militante, ¿no? Como que es líricamente muy enriquecido y consciente, y habla mucho de eso,
en el sentido de que no lo intenta como ocultar ni tampoco ser como eh, ambiguo desde esa perspectiva. Y además de ser muy bueno, digo, un espectacular EP, es también como que a mi parecer por la popularidad que tenía en esta escena, esta banda, o en este como mundo que estamos intentando discutir, también como que era una banda que cargaba mucho, obviamente no es culpa de ellos, no tiene que ver con la música, sino que con el discurso, con la discusión que existe en torno a la música, es mucha ignorancia que teníamos durante esa época. Una de las cosas que te intenté expresar aquí es que se le llamaba la escena del hardcore porque post-hardcore no era un término que usábamos tanto durante los 10 tempranos, principalmente por uno, no teníamos tanto acceso a este tipo de música, no teníamos tanto como antecedente como para discutir desde esa perspectiva, y también yo creo que había un grado de anti-intelectualismo en la discusión, entendiendo anti-intelectualismo como oscurantismo, como que pensar estas cosas está mal, como que es innecesario y un desperdicio de tiempo, una pérdida de tiempo, discutir estas cosas en profundidad. De hecho, si es que, por ejemplo, hubiese tenido una conversación con quizá una persona en la escena acá y hubiese expresado que esto es más un lanzamiento de post-hardcore que otra cosa, por usar el término post-hardcore probablemente te hubiese llegado a un insulto homofóbico, porque así simplemente se discutían las cosas en esa época, no había como una conciencia tan grande de la historia de la música al momento de aproximarse, y de hecho una de las cosas de las cuales que yo personalmente no sé qué tan buena o mala persona son los miembros de esta banda, pero una de las cosas injustas de las cuales se les acusaba era que eran una copia de Refused, lo que a mí parecer como que hablaba muy mal de nosotros como gente que discute la música, porque claro, hay similitudes acá, pero no hay copias derechamente de Refused, y Refused es una de las bandas más importantes e influyentes de la historia del post-hardcore. Es normal que en este tipo de lanzamientos haya influencias de Refused, ¿no? De la misma manera que hay, no sé, influencias de Fugazi, ¿no? En este tipo de música y en este tipo de banda. Entonces, es un EP precioso, es de las mejores cosas que hemos discutido acá, sin duda alguna, en todos los, como los frentes donde puedes destacar este tipo de música, ¿no? Pero también es, a mi parecer, como que propio, y por eso es importante discutirlo acá, de los vicios, de las cosas que se discuten y como no hacen sentido ciertas cosas que se discuten, y como mal discutíamos ese tipo de cosas también. Claro. Sí, o sea, es que quizá lo de Refuse tenía que ver con eso mismo, con ofrecer una mirada a sí mismo, ¿cachai? Una mirada crítica de lo que se supone que estaban haciendo simple, o sea, de lo que estaban haciendo más que solamente, a ver cómo le digo, como Refuse tenía como esta autocrítica tan presente, quizás aquí aplica un poco lo mismo, ¿cachai? Y no tenía no solo tiene que ver con la música de Contra Todos Mis Miedos. Pero efectivamente, sí, es un gran EP, bueno, no sé si cacha todo el mundo, pero esta banda es como complicada porque hay como una especie de discografía paralela, que es la de Against All My Fears, donde hay un EP en inglés y hay como... Estos gallos tienen un disco que se llama 27, en números romanos, y, y ese disco como que tiene una versión en inglés y una en español, pero no como Kraft, Were Opeth, Shakira, sino que como que las canciones tienen otro orden, bien extraño y bien confuso, pero... y hay canciones aparte también. Claro, que eso Pero, claro, también tiene que ver con el fenómeno histórico que hemos discutido en más de alguna instancia, de que durante los 2000 y los 10 tempranos, cantar en español no era un dado, como que muchas bandas cantaban, o cuando se disponían a hacer un proyecto musical, no necesariamente partían desde la base de que iban a cantar en español. claro. Eso también es. Y esto afectaba a mucha música, no solamente los sonidos rockeros adyacentes al rock alternativo, el metal, que sigue siendo la norma hasta el día de hoy cantar en inglés dentro del metal chileno, al menos estadísticamente hablando, Mm, sino que también en este tipo de música ocurría eso. sí. Bueno, en este no, pues, sí, y quizás eso también transparenta un poco lo que expresan en la letra y todo se hace como más sintético y directo en el cólera. Pero sí, o sea, se puede decir que uno de los grandes EP en general de la historia de Chile, creo yo. No sé si estaréis de acuerdo como en meterlo en ese canon. Como Al ya menos en fuera. en el punk diría que es extremadamente destacable la historia del punk chileno. Bueno. Eh, bueno, habiendo dicho eso, aquí error mío, aquí hay un trabajo que teníamos que mencionar antes, porque en estricto rigor no es exactamente post-hardcore, que es el Ruidosas Melodías para el Corazón, el EP de Robotim,
Y, y bueno, de hecho, si algo tiene en común con otros lanzamientos, es justamente con el de Oleada, o sea, el de Oleada, el de SAT, que es de las vocales más intensas también. Incluso dispuesto a una base quizás más cercana al rock por un componente indie rock bien innegable. Las vocales de Robotín son bien intensas y también como pasa como Lerdo, con Lerdo, cuando Robotín vuelve o cuando Robotín envejece por estos efectos y sacan un EP este año, de hecho, y está en uno de los recomiendo, ya está todo más suavizado y no solo en las voces, sino como en la propuesta en general. Eh, pero es bien interesante el primer EP de Roboteam y creo que también se puede hacer el caso de que eh, hoy que está, no sé si de moda, pero sí hay como harta banda, y especialmente en Chile, como bases limpias con un compadre gritando así, destruyéndose arriba. eh, Igual se adelantaron un poco a eso, o por lo menos lo adoptaron mucho antes, pensando que el EP es del 2008. Entonces, que no, igual era para mencionarlo, aun cuando hay un factor rockero importante y bueno, al final terminan siendo parte de la escena, ¿no? Pues, como tantos otros. Más allá de si está justificado o no en términos musicales. Pero Claro. ese también es un gran EP, el otro día San Melodía. Sí, sobre todo, como decís tú, para la época, no solamente por de todas las, como el coqueteo emo que tiene, los desgarradores que son las vocales. A momentos tienen cosas súper raras, como esos grooves medio funky que agregan, que no pasa mucho con este tipo de bandas. No, no, y no sé, hoy día que no digo que Roboteam haya inventado como a Foxtails, ponte tú, que eso ya de otra cosa, pero como que la lógica no es tan distinta, ¿cachai? Y ellos se están anteponiendo un poco a eso. Que es lo mismo que pasa en Chile con la chica de las camelias, ponte tú, como que no está tan lejos de Roboteam. Al menos en la fórmula. La fórmula literal, así como se aterriza ahí, qué conceptos están usando y cómo, qué recursos. Pero eso. Bueno, llegamos a los dos últimos, también curiosamente los dos más populares, son el de Asamblea y el de Tenemos Explosivo. Asamblea, el segundo disco, de hecho el primero sí hay un factor de escribo más predominante que el segundo. Como que Asamblea, esos tres discos, si hay una línea en común es que se fueron limpiando un poco y cada cosa era más legible. Creo que le juega muy bien a un discurso bien, como siempre, que siempre estuvo muy bien expresado, como metáforas y figuras retóricas literarias como bien precisa y hay que decirlo también como muy distante al promedio como, no lírico en el sentido de qué tan buenas o malas eran las letras de otras bandas, sino como al recurso literario al que se acercaban. Claro, Asamblea siempre tuvo como una capacidad bien envidiable de como juntar cierta idea y expresarla así en una frase bien poética y sintetizada. Y bueno, este es el último disco de Asamblea hasta como 10 años o 15, hasta que finalmente sale el disco por el que todo el mundo celebra más Asamblea, que es Dialéctica Negativa. Que de hecho ahí aplica igual decir un poco lo que dijimos de Distancia, o sea, menos uno de los grandes discos de punk de la historia de Chile y por tanto los Claro. grandes discos de la historia de Chile en general. Ujú. Y Asamblea, claro, igual que tenemos Explosivo, que tenemos músicos en común, sí hay también un tema de... no es spoken necesariamente, pero sí como un carácter un poco sincopado entre melodía e instrumentación que a uno como, Que como ser tiene que humano ver, naturalmente le despierta como un sentido de alerta, ¿cachai? no, y también tiene que ver con hacer encajar tanto que decir, es verbosa la música en sí. Esto aplica a Asamblea y también a Tenemos Explosivo. Claro. Claro, quizás la música que tenemos explosivo siempre se pensó un poco más para eso. Entonces cada sección es un poco más larga y permite cantar así también. Y escribir letras así. Pero sí, no sé, bueno, igual sería interesante que si comentáis eh, cómo se integraba Asamblea a la escena, pensando que eran tanto más populares. O al menos eso No, fue lo que... era como la banda más grande, pues, era como la grandes inspiradores y como decíamos, aquí hay una explosión en los ceros tardíos y en los 2000 tempranos, pero el trabajo de bandas como esta, de bandas como Asunto, de bandas como eh, bueno, más de alguna que mencionaste tú también, eh, tiene que ver con que son como
este tipo de escenas nacen por querer hacer algo así, por querer que haya más de eso para escuchar, ¿no? Claro. Claro, sí, este disco igual, por fecha, califica igual como medio antecedente, pero eso no deja de ser raro porque es uno de los mejores y no digo que nunca nadie se acercó a superarlo ni nada, pero eh, es como una vara que un poco apareció y se fue, justamente por todo lo que se mueve a Asamblea en hacer otro disco. Pero bueno, no sé, creo que una banda igual sí, justo estas dos últimas de las que menos, comillas, necesitan la validación de nadie porque sí están como correctamente celebradas y hasta Sí, hoy absolutamente. pues sigue tocando. Y me imagino también que es porque musicalmente este lanzamiento igual y el sonido de Asamblea es grande, como que hay matices arpegiados dentro de este sonido post-hardcore, hay canciones más lentas, hay breakdowns, influencias del metalcore en un sentido secundario, hay estructuraciones en ciertas canciones como la primera que está muy marcada por fases diferenciadas por el beat que le gustaba, como hay muchos como beat estereotipalmente post-hardcore de esta época, sobre todo para banda en español, y esta banda como que pasaba de una manera muy orgánica entre ese tipo de ideas. Claro. Ni hablar además de todas las cosas que decís tú, y además de que obviamente la prosa aquí y el sentido literario son grandes, y una de las mejores cosas del proyecto, igual como que había balance entre lo emocional, lo que Claro, afecta también mucho y es muy positivo para el proyecto. sí. Sí, y en un sentido insisto mucho más como legible y en la cara que en el primer disco, porque justamente por sus pasajes de escrimo, mm, como que difuminaban un poco la imagen, que yo creo que igual la Asamblea, independiente si ellos los tenían claro o no, siempre fueron capaces de plasmar como una propuesta muy propia y muy única. Y de hecho creo que más que Tenemos Explosiva, Asamblea es una banda que uno puede ver a través de otras bandas, como en la influencia que dejaron. Y, y también hay un sentido como muy épico del post-hardcore. Lo que les interesaba hacer con el post-hardcore tiene que ver con un sonido bien grueso y como climático, constantemente climático. No solo en la individualidad y la estructura de cada canción. Así que, no, excelente. Y bueno, es otra discusión el tercer disco, pero un poco en la cristalización y perfección de esto que ya estaba. Así. No es que se distancie demasiado, sino que simplemente como que se enfocaron así, hicieron un disco perfecto, el dialéctica negativa. Em, y ahí ya para cerrar, tenemos explosivos que, bueno, conversábamos antes de grabar que no solo cierra un poco la escena propiamente tal, en el sentido que de ahí se deja, bueno, es el disco más tardío de la selección, el disco más legible también creo yo, y contando el de Asamblea, y, y encierra un poco la escena en el sentido literal, que quizás deja de existir o deja de existir con la potencia, sino que también abre la puerta a lo que eventualmente se haría, la preferencia del público que tiene que ver, por supuesto, con un sonido más directo, rechaza un poco la intensidad, ¿cachai? Y bueno, como muy para la ficha, sobre todo como las letras, todo como bien cuidado, preciso, sintético. Y también hay un factor que hay que mencionar en términos explosivos, que es que una tradición de rock integrada. De hecho, se puede hacer, o sea, es quizás más un disco de heavy alternative que post-hardcore. Y eso no es gratuito, como que todo lo de rock que hay está bien pensado, le da un pulso al disco, le da un ritmo. Que tenemos explosivos lo sigue usando hasta el día de hoy, como en el Cortacalle, que de hecho debe ser uno de los grandes discos de esta década en general. Claro. Hay de eso también, pues hay como un uso muy consciente de lo que tener tanto rock te permite. ¿Cachai? Em, no sé, creo que no diría que tenemos explosivos ha estado siempre en el mismo lugar ni nada, pero pasa lo mismo que con Asamblea, un poco como que todo lo que se puede celebrar de tenemos explosivo hoy día es rastreable, justamente de los discos más viejos, como esto, el primero. Sí, ¿no? Y como decís tú, a mi parecer siempre una de las virtudes más grandes de este proyecto es mantener la densidad poética, eh, literaria, ¿no? Todas esas cosas, con un aterrizaje a la música mucho más aproximable, y es probablemente porque tenemos explosivos de los pocos proyectos adyacentes a este tipo de sonidos que son escuchados por los compas que escuchan canciones sueltas de los bunkers, es como ese es Claro, su hábito de música usualmente. Y también tiene que ver con que aquí hay canciones muy, muy, muy concretas y rockeras.
Por ejemplo, no sé si será de las mejores dentro de este tracklist, pero me llama mucho la atención canciones acá como La Matanza de Corpus Christi, en donde es como lo más Block Party, lo más como Sí, de hecho. Metric que ha hecho este tipo de proyectos musicales, porque la intención acá es tener este sentido basado en los riffs, en la guitarra, de canciones más redondas y más como eh, modestas desde esa perspectiva, ¿no? Sin tanta violencia y sin tanta agresión. Claro. Claro, sí, igual es una modestia como de un éxito como muy consciente y preciosista. Sí, se nota que le interesaba cuidar como un sentido integral de la imagen y de la estética, para bien, si no lo digo como burlándome porque sea antitésico con otros discos de esta misma selección, pero bueno, fue finalmente lo que les permitió ser lo que fueran y que siguen siendo, ¿cachai? Si eventualmente van a salir otros discos de Tenemos Explosivo y la vara y la anticipación va a ser alta. Pero bueno, un poco las reglas de hoy para el punk quizás son más cercanas a las reglas de este disco de Tenemos Explosivos que a cualquier otro disco de los que mencionamos, al menos en Chile. Y sobre todo, más que para la música que se hace, para la música que más se celebra y la que más se discute. Sí, eso está más... eh, la narrativa va más en esa línea. Pero Claro. eso por mi parte con estos 17 discos. Em, Hubieron bandas que en algún momento consideramos en meter y que finalmente no pasó. Como Humana, por ejemplo, que de hecho Humana en efecto tiene algo de metalcore y no sé si eran realmente partícipes de la escena y Humana que después se transforma en All Tomorrows. En All Tomorrows también había cierta lógica como medio de hardcoreito en torno a, como a las tocadas y lo que distancia un poco del Tomorrows no solo por la técnica sino también como por el peso de otras de las bandas como más mainstream del metal chileno de esa generación, mainstream para estos efectos, que eran como Regro, Sailor Futray, esa etapa de Nuclear, Boa, como las que más se mencionaban. Old Tomorrow estaba ahí y sí tenía como, no sé si eran punk necesariamente, obviamente no, no estaban ni cerca, pero había como un ataque un poco más distintivo. Incluso cuando en ese tiempo era muy popular como Conflicted, por ejemplo, que era un proyecto de crossover trash, que uno diría, ya, eso está más cerca. Pues, aparentemente el Tomorrow era más llamativo para gente que busca eso. Pero eso, no sé. Creo que eh, sí es una selección que cumple como con reflejar lo que hoy se entiende como canon dentro de la gente que le importa también, porque en general lo que se recuerda de esta época en Chile son otras cosas que quizás ni siquiera tienen que ver con punk. Salvo de nuevo como asamblea o distancia o tenemos explosivo. Eso Claro. por mi parte. No sé si tenés algo más que agregar a modo de cierre. Eh, en comparación a otros momentos y otras escenas y a otros como eh, fases de la música chilena, puede ser esta más chica, principalmente porque lamentablemente por un tema de número de lanzamientos no hay tanto a lo que volver en comparación a otras, pero hay lanzamientos muy valiosos, muy importantes y es muy interesante mirar como esto, como decía al principio, también como una reacción a la mal llamada escena del emo, de todo ese sonido post-punk y hardcore melódico adyacente, que en el fondo el punk en Chile siempre ha existido de una forma muy fuerte, al punto en el que se pueden generar estas instancias contrarias entre sí. Y eso, por supuesto, Claro. también tiene un valor. Me gustaría dejar invitado a la audiencia, si es que siguen interesados como en la discusión de este tipo de música, que revisen el episodio que hicimos sobre esa mal llamada escena del emo, que debería llamarse escena del pop-punk y del hardcore melódico aquí en Chile, donde revisamos también ciertos lanzamientos con la misma idea, con la misma intención, con la misma... con el mismo objetivo de hablar más de la música y de cómo suena, más que como en la vibra en las cuales se basaba la gente para discutirlo durante esa época. Claro, y esto quizás puede ser una apreciación media gruesa, pero podríamos decir que quizás aquí era mejor, ¿o no? Pensando que El igual, estándar diría que sí, sí, a pesar de que no creo que sea una wea así como que era un uno en esa escena y aquí un 10 sí, en general como el estándar, quizás por un tema de que como hay más, un poquitito más de enfoque aquí, eh, claro. sobre todo los trabajos de producción acá en general tienden a ser mejores. Que por un tema de que fue simplemente después, ¿sí? Mientras más avanzamos en la historia de Chile, en general existe más recursos para hacer música, porque existen más productores que saben lo que hacen, que eso es muy importante y que no se menciona tanto. Ah, bueno, sí, totalmente, sí. De hecho lo hablamos, en lo de Chayla, sí. O sea,
incluso esas bandas de hardcore melódico que eran tan obviamente otra banda, en esencia, aún así quizás no habían productores, o quizás habían, no sé, algo falló en la ejecución para dar con el sonido propio, y es increíble, de hecho, no lo había pensado así como la distancia de producción que hay entre una escena y otra, porque indiferente de los recursos, la tecnología, yo creo que igual específicamente en el hardcore melódico, entre los géneros que componen la mal llamada escena del emo, quizá era el más maltratado por la producción. Eso era bien impresionante. Y yo igual lo mencionaba pensando en que el piso y el techo son distantes igual. O sea, en el otro igual está como Tron y aquí igual, bueno, hablamos de discos más canónicos quizás. Pensando que en el otro capítulo igual mencionamos como el algo no anda, por ejemplo. Sí, bueno, hay de todo, pues. Claro. En general el estándar está más arriba acá. Eso por mi lado, obviamente aprovecho de invitar a la gente, no lo tengo que hacer yo porque es mucho más grande, a llegar al canal de Luis sin delay. Y En donde hay muchas eso, pues. recomendaciones de este tipo. Tengo guías de metalcore, post-hardcore y de screamo, por si quieren en el fondo meterse más en la música así, no solamente a través de este tipo de bandas, sino que hay que escuchar todas las expresiones posibles, ¿no? Y también en los segmentos de recomiendo, mes tras mes recomendamos música así, que intentamos nombrar algunas bandas, pero nuestra memoria siempre va a fallar, así que en el fondo revisen los episodios del recomiendo que hacemos con Nico acá y con el profe Rayado, eh, para que puedan escuchar ahí también, porque a pesar de que no sé si existirá así como tan marcado, hay hoy en día metalcore y hay post-hardcore y hay sonido adyacente en la contemporaneidad chilena. Eso pues, ya no hay mucho más que agregar. Me despido. Gracias a ti, Luis, por tu tiempo y tu buena disposición. Gracias Y y nos vemos. siempre dispuesto a aportar, como dijo Nico al principio, nuestra próxima colaboración dentro de este podcast va a ser revisando la discografía de Boycott, pero más que en el futuro sale alguna otra idea de este tipo porque son para nosotros valiosas instancias de discutir música que no está tan discutida dentro del canon de la música chilena. Claro, y en el fondo al final no escribe de música y también como de narrativa canónica. Sí, hay algo de Claro. las dos cosas. Ya pues, chao, chao, gente. Muchas gracias por escuchar a ustedes también. Nos vemos.